Top. Top. Entonces, vamos a estudiar el shiur número 10 y 11 del volumen 1. Vamos a continuar con el Simán 268, Seif número 11 y 12. ¿Qué nos habla este tema? O mejor dicho, el Seif número 12, porque el 10, 11 lo estudiamos en la clase anterior. Seif número 12. Sobre las motivaciones de la persona que se viene a convertir. ¿Ya? ¿Qué dice el Shulchan Aruch? Dice el Shulchan Aruch que cuando viene un potencial converso, es decir, un ger o un no judío que se quiere hacer converso, que se quiere convertir, primero se le debe chequear porque tal vez quiere convertirse por dinero, o se quiere convertir por kabod, o por algún temor, de repente, por ejemplo, gente que vive en Israel, a lo mejor siente temor por no ser judío, no tener ciertos privilegios o condiciones, entonces, por algún motivo, nada, por conveniencia. Y se le debe verificar también que a lo mejor no haya puesto sus ojos sobre otra mujer, por matrimonio. El asunto es que se debe investigar para demostrar o para confirmar que la conversión que la persona está haciendo es 100% Leshem Gerut y no por algún otro motivo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la fuente de esta halajá? La fuente de la halajá está en Yevamot, página 24b, donde dice que los jajamín enseñaron que los gerim no son aceptados, los días del Mashiach de manera similar como no eran aceptados en los días de David Amelech y de Shlomo Amelech. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la época de Mashiach, todo el mundo va a querer ser Yehudi. Entonces, digamos que el verdadero motivo para la conversión no va a ser por querer ser Yehudi, específicamente por un tema espiritual, sino que por obtener los beneficios de ser Yehudi. Lo mismo que en la época de David Amelech. Por ejemplo, en la época de David Amelech, muchos se convertían por temor, como David Amelech conquistaba pueblos, entonces tenían temor al poderío militar de Israel y se convertían, se sometían y se convertían. Y en la época de Shlomo Amelech, la gente se convertía porque quería ser parte de la abundancia y del éxito de Israel. Mucho que puede pasar hoy día. Hay gente que de repente en sus países no está bien y ven en Israel, el Estado de Israel, una posibilidad de mejora económica, etcétera, y buscan un tema de conversión. Por eso es un poco complejo la situación de que el que se convierta tenga, por ejemplo, derechos de aliyá, si bien por un lado está bien, pero por otro lado provoca esto que de repente podría haber gente que a lo mejor busca la conversión para poder obtener un beneficio económico en Israel. Ahora, hay un Mahloket Rishonim, por ejemplo, el Agaot Mordejai escribe que si alguien va al Beidín y es obvio a los ojos de los Dayanim que la persona que quiere convertirse lo está haciendo por un motivo que no es Leshem Gerut, no se le debe aceptar para Yur. El Ritva sostiene que si la Kavaná del Yer al momento del Yur solo era por algún motivo diferente, como el matrimonio, Kabod, etc., Bediaba, de todas formas, el Yur es válido. Y así también posee el Rishá. Ahora, pero de acuerdo al Mordejai, el Giur incluso Bediaba es inválido. Y solo en caso de que veamos que después de la conversión cumplió Mitzvot, el Giur sería válido. Es decir, de acuerdo al Mordejai, lo importante al final es la acción. O sea, si después de que se convirtió vemos que cumplió, en verdad se le puede aceptar Bediaba. Si no, no se le acepta de ninguna manera. Y el Ritva dice que incluso si él viene con una intención que no era Leshem Gerut, igual automáticamente se acepta que el Giur fue válido, independiente que si después cumple o no cumple. Pero para el Ritva, el que se convirtió es Ger. Para el Mordejai es solamente Ger si en verdad después del Giur cumple, a pesar de que sus motivaciones no fueron las más correctas. ¿Ya? Y el Rashba, Rambam, Shulchan Aruch, Poskin como el Ritva, que la conversión es válida siempre que se haga kasher la conversión, es decir, Beidin kasher, Tevila kasher, y dejando de lado un poco la intención original del ger. ¿Ya? Ahora, el
el Eliezer escribe que si el Beidín sabe que el Giur es por causa de matrimonio, por ejemplo, que la muchacha se quiere convertir por un hatán, o el hatán por una muchacha, o el muchacho por una calá, no se le debe aceptar, tal como trajo el Rambam en su Rebia y el Shulchan Aruch. Ahora, Lemase, el Rab Haim Ozer, es indulgente en el caso de una mujer que viene a convertirse por causa de matrimonio y ella quiere casarse bajo la Jupá y Kiddushin. Y además asegura que guiará a sus hijos en el Dat Israel. ¿Por qué? Porque la mujer que viene y se quiere convertir por casarse, pero acepta casarse bajo la Jupá y Kiddushin, de alguna manera está entregando una señal, un simán, de que en verdad sí quiere cumplir, a lo mejor no en demasía, no todo, pero sí por lo menos se está sometiendo al Dat Israel, está dando una muestra de que sí puede ser, porque si la mujer solamente le interesara el hombre y no nada de judaísmo, entonces no, ¿para qué se va a casar bajo la Jupá y Kiddushin? Podría casarse civilmente, supongamos gente que está fuera de Israel, o afilo gente israelí podría ir a otro país, a Chipre, como hacen muchos, y se casan y civilmente después son reconocidos como marido y mujer acá en Israel. Entonces, en verdad, cuando la pareja se quiere casar bajo la jupá, de alguna manera está dando una señal, un simán, de que hay una posibilidad de que sí quiera cumplir, por lo tanto, de acuerdo al Rab Haim Ozer, se le debiera aceptar. Y normalmente, esta es como la mayoría hoy día de las opiniones, o sea, muchos Beidín lo hacen así, aunque todavía hay algunos que obviamente lo rechazan, pero digamos que hoy en día se ha flexibilizado un poco este concepto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el matrimonio mixto. El matrimonio mixto es un tema súper complejo hoy en día, ¿ah? Porque tenemos, por ejemplo, una mujer o un hombre, el hombre es judío, la mujer es goya, y el hombre, ya están viviendo juntos, como pasa mucho en Latinoamérica, fuera de Israel, incluso acá en Israel un poco. Eh, Viven juntos, se casaron por el civil, son pareja, tienen hijos, y después la mujer se quiere convertir. Entonces, ahí viene la pregunta, bueno, si se quiere convertir, ¿por qué es? Porque para ser judía como su marido y que los hijos sean judíos, eh, o, o simplemente, o a lo mejor si quiere, ahora se dio cuenta estando con el marido, empieza a hacer teshuvá a ella más que el marido y quiere convertirse para llevar una vida de yudí como corresponda. Entonces, ahí viene la discusión, si uno va a lo que decía el Shulchan Aruch, que si uno sabe que la mujer se viene a convertir por matrimonio, no se le debiera aceptar. Pero este caso es diferente porque ya viven juntos, o sea, no es que va a lograr algo extra o algo que no tiene, ya tiene el marido. Entonces, cuál es el razonamiento que sacan los jajamín? Es que ya están viviendo juntos, no se puede considerar como que una piedra de tropiezo, eh, es decir, ponerle un obstáculo al judío casándolo con una mujer que sabemos que no va a ser a lo mejor una buena judía, así que se convierte solamente por el estatus de convertirse y poder casarse por la jupá, que ya están viviendo juntos. O sea, el hombre va a seguir casado con ella, incluso a lo mejor tienen hasta hijos. Entonces, el hombre ya va a estar con ella. Es mejor en ese caso convertirla a ella. E incluso a lo mejor ella no está con una intención muy grande de llevar una vida de Torá, de mitzvot. Pero es mejor convertirla porque de esa manera al hombre se le ayuda a por lo menos a estar con una judía, estar casado con una judía y no con una no judía. O sea, porque el hombre igual va a seguir con ella. Entonces es mejor convertirla. Y ese es el heshbon que saca la mayoría de los poskim. Así también lo trae el Rab Melamed en el Perinei Alajá. Y así posee la mayoría de los poskim hoy día. O sea, cuando hay un matrimonio, va y se le convierte a la mujer. ¿Ya? A la mujer se le convierte, no se pone mayor problema, porque al final justamente lo que se busca es que el hombre por lo menos esté con una ayuda y digamos que existe la posibilidad de que la mujer se acerque y en verdad empiece a cumplir como corresponde. ¿Ya? El Shulchan Aruch también dice que, y si no lo investigamos o no le informamos sobre el Sahar y el Onesh, porque dijimos anteriormente que en las clases anteriores, cuando viene el judío, el ger que se quiere convertir, se le advierte primero, oye, tú sabes que me han perseguido, todo, y además hiciste Sahar, recompensa por cumplir mitzvot, también Onesh, castigo por cumplir, por hacer Averot.
Y la persona dice, sí, estoy de acuerdo, sé las consecuencias y quiero convertirme. En ese caso, dice Shulchan Aruch, se le recibe, se le circuncida, se le hace tevilá la mikve frente a 3 beidim, 3 dayanim, y es converso. ¿Ya? El Rambam y el Shulchan Aruch poskim que si el Ger pensó que ser judío era fácil y sin prohibiciones, y luego se da cuenta que no era así, de todas formas su conversión es válida, porque puede ser que de repente el Beidín no lo haya, como si se ha advertido, no le haya dicho, oye, ¿sabes qué? En verdad es difícil ser judío. A lo mejor, a lo mejor no le advirtieron, a lo mejor se les pasó, o a lo mejor la persona en ese momento a esa clase de conversión no fue y no supo nunca. Entonces, a pesar de eso, que después diga, uy, si hubiese sabido que era difícil, el Shulchan Aruch y el Rambam dice que sigue siendo Yudí. No, no puede renunciar a su estatus de judío. ¿Ya? Es así como, por ejemplo, hay un famoso, una famosa sugía en Shabbat, en la página 31 de Shabbat, cuando viene esta persona, este gentil, y le dice va donde Bet Hillel, Bet Shammai, que quiere convertirse. Primero uno le dice, oye, ¿cuántas torot hay? Y uno quiere tomar la escrita y no la oral. Después otro viene y dice que le enseñe toda la Torah mientras está parado un pie. Bet Shammai lo echa, Bet Hillel lo acepta, lo convierte. Y después de otro gentil que quería convertirse porque quería ser Cohen Gadol, y obviamente Bet Shammai lo echa y Bet Hillel lo convierte. Vemos que la Gemara termina diciendo que los tres Gerim que se convirtieron fueron buenos judíos al final. Ahora, la pregunta es si esto es una regla para decir que siempre va a ser así. Entonces, no, claramente es muy probable que a Bet Hillel o Hillel Saken, es muy probable que algún converso le haya salido malo de todos los conversos que hizo. Porque aquí solamente se traen 3 como ejemplo. Es muy probable. Pero de aquí uno que aprende de que de todas maneras es bueno que los rabanim eh, que se dedican al tema de las conversiones tengan un criterio, ¿ya? Que no sean tan propensos a la misericordia. O sea, tienen que ser amables, pero también tienen que ser serios, no ser muy misericordiosos o ver siempre lo puro bueno de todos porque de repente pueden ser engañados fácilmente. O sea, obviamente hay que pensar bien de la gente, no entrar con la desconfianza, pero investigar y, como decimos, no ser corazón de abuelita y convertirlo a todos porque sí. ¿Ya? O sea, hay que averiguar bien. Eso es muy, muy importante lo que se puede aprender acá. Ahora, si después del Giur ya pasó, se convirtió la persona y se descubrió que tenía un motivo oculto, escribe el Mejaber, que incluso si se descubre que por un motivo oculto se convirtió y ya hizo la Milá, hizo Tevilá, hizo Kabbalata Mitzvot, todo, entonces esta persona sigue siendo Yudí. ¿Ya? Sigue siendo Yudí. Y aquí hay, y el Sefer Al-Gereat Tzedek justamente trae lo mismo. Si una mujer se convierte con un judío solamente por el matrimonio y después se descubre, igual sigue siendo kasher la conversión. Y aquí hay una discusión entre Rabbi Nachman y Rabanán con respecto a la kavaná y el comportamiento. ¿Qué es más importante? ¿La kavaná inicial, antes de convertirse, o el comportamiento posterior a la tevilá? Es una discusión. Entonces, Rabbi Nachman dice que lo más importante es la intención del corazón y después se evalúa su comportamiento. O sea, lo importante es que cuando se convierta haya una kavaná, una intención correcta, hacerlo leshen gerut, no por otro motivo. Pero de acuerdo a Rabanán, lo más importante es la acción y se recibió sobre sí el cumplir con las mitzvot y no su intención inicial. Entonces, si la persona a lo mejor se iba a convertir por matrimonio, por dinero, por cabod, por miedo, pero en el momento de convertirse comienza a cumplir mitzvot, eso es lo importante de acuerdo a Rabanán. El Prishá escribe que si se convirtió por motivos externos, se debe sospechar de él hasta comprobar que se comporta de acuerdo con el Dat Israel. O sea, si uno descubre que la persona no era tan seria, no tenía intenciones tan limpias, entonces no se le rechaza,
sino que se le observa. Se le observa por un tiempo. Si vemos que en el tiempo cumple como Yudí, come kasher, guarda Shabbat, tefilá, a los hijos los lleva por un camino de Torah, entonces judío. ¿Tá? Al final va como Rabanán, que lo importante es el comportamiento. Ahora, en resumen, el Sefer Al-Geret Tzedek trae la halajá en el caso de que el ger se convirtió por diferentes motivos. Primero, si la Kavaná del ger era Leshem Shamayim, lo hizo Leshem Gerut, por la razón correcta. Pero además tenía otro motivo, aparte que quería convertirse justo, también se quería convertir por un matrimonio o por un kabod. Incluso de acuerdo al Mordejai, la conversión es válida. Ahora, si la Kavaná del ger al momento del Giur solo era por un motivo diferente al Leshem Gerut, por matrimonio, etc., de acuerdo al Ritva, el Rashba, el Rambam, el Shulchan Aruch, Bediabad, el Giur es válido, solo Bediabad. Pero de acuerdo al Mordejai, el Giur, incluso Bediabad, es inválido. Y solo en caso que veamos que después de la conversión, él empezó a cuidar y a cumplir como Yudí, ahí el Giur es válido. O sea, de acuerdo al Mordejai, hay que primero evaluar su comportamiento posterior a la conversión. Ahora, si el ger después de hacer conversión no es Shomer Mitzvot en las prohibiciones de la Torah, de acuerdo con todas las opiniones, este es considerado como un goy. ¿Ya? Eso así lo trae el Shuta Hieser, que si se convierte la persona y vemos que nunca cumplió Shabbat, que es una prohibición de la Torah, vemos que nunca cumplió el Kashrut, entonces es un goy. ¿Ya? Que eso es lo que muchas veces pasa con las conversiones reformistas, Masortí, que a veces se pueden convertir en una mikve kasher. Los dayanim pueden ser yehudim, kasher, cumplen, pero es una comunidad masortí, donde no se le enseña quizás cómo corresponde, y la persona después de convertirse sigue yendo en autos en Shabbat a la sinagoga, esa conversión no es válida. ¿No? Entonces, lo que importa, si uno hace un resumen de esta lección, lo más importante acá es el comportamiento, creo yo. La Kavaná es importante, pero al final igual uno no puede evaluar nunca la Kavaná. La Kavaná exacta uno nunca la va a saber, como Dayanim. El Dayan nunca va a tener claro al 100% cuál es la Kavaná de la persona. Pero el comportamiento sí eso es visible y eso sí es relevante al momento de determinar si la persona se puede considerar como yudí o no yudí. Por ejemplo, si una persona se convierte y tú quieres contarlo para el minyan y todo, beseder. Ahora, si tú ves que un converso se convirtió recién y lo quieres usar para, no sé, para Gabay de la sinagoga, para Balcoré, para supervisor de Kashrut, etc., alágicamente se puede. Pero si tú sabes que esa persona cuando se convirtió tenía algún motivo que no era Leshem Gerut, se convirtió por matrimonio, todos saben que se convirtió por matrimonio porque tenía otras intenciones, y en el momento tú lo quieres usar para esos cargos que requieren una responsabilidad y una confianza, entonces hay muchas opiniones y yo creo que también uno debería ser cauto. Ok, te convertiste por matrimonio, ahora tú dices que estás cumpliendo, pero antes de mandarte de mashgiach a una empresa y que me asegures que lo que vamos a comer es kosher, déjame observarte primero. Yo creo que ese sería el consejo más correcto. O sea, en esos casos. Ahora, cuando uno sabe que la persona en verdad se convirtió en Leshem Gerut, estudió y todo, no hay problema. El Shulchan Aruch entonces continúa y dice, e incluso si este ger regresa a sus antiguas creencias y sirve a los ídolos, es como un judío mumar, por lo tanto su kedushá de Israel se mantiene. Y un judío mumar, escribe el Ramá, que se arrepiente no necesita tevilá, pero mi de Rabanán debería hacer tevilá y hacer Kabbalat HaMitzvot frente a un beidín de 3. Entonces, puede suceder que el ger quiera volver atrás, ¿no? Lamentablemente muchos gerim vuelven atrás. Entonces escribe el oración que se ha visto el din de los gerim de hoy, de los cuales muchos cumplen las mitzvot de la Torá, y la pregunta natural es si acaso estos, o sea, muchos no cumplen las mitzvot de la Torá. La pregunta es si acaso estos siguen siendo gerim. ¿Ya? Ahora, no es lo mismo alguien que nunca cumplió, como ya dijimos antes, es goy, a alguien que cumplió un año, 10 años, 20 años
casi toda su vida y en algún momento algo pasó y deja de cumplir. La pregunta es, ¿sigue siendo judío o no? Entonces, ¿qué dice el Mejaber? Tal como escribió el Rambam, Maimónides, escribe que sigue siendo ger, solamente que es un ger mumar, es como un judío mumar. Por lo tanto, si quiere volver a hacer teshuvá después, tiene que hacer Kabbalat, no tiene que hacer nada de acuerdo al Mejaber, pero de acuerdo al Ramá tiene que hacer tevilá nuevamente. Esto incluso para un yudí que es mumar, un Mejalel Shabbat, y después hace teshuvá, debería hacer tevilá y Kabbalat Mitzvot, o por lo menos tevilá en el caso del nativo. Un judío mumar, el Shulchan Aruch en el Simán 119.7 dice, aquel que es conocido por transgredir las averot de la Torá, excepto Abodá Zará o Mejalel Shabbat, abiertamente, dice que, o que no cree en las palabras de los Rabanán, o sea, pone al mumar en una categoría diferente a aquellos que hacen Abodá Zará, Mejalel Shabbat y abiertamente no creen en los Rabanán. Estas personas son, digamos que son como los más graves. ¿No? Imagínense, coloca al mismo nivel Rabanán. De repente uno dice, pero es que es de Rabanán. A veces uno es indulgente en mis votos de Rabanán cuando hay una necesidad, pero también uno a veces conoce gente que dice, no, esto no hay que tomarlo en cuenta porque es de Rabanán. Es de Rabanán. O sea, como abiertamente no creen mucho en las palabras de Rabanán. O sea, se fija, compara los tres. Dice el Shach que quien transgrede cualquier isur de forma constante no es creíble con respecto a ese tema, incluso si pertenece a otras personas. Es decir, si alguien no come kasher, no puede juzgar kashrut, no puede ser mashgiach. A pesar de que los graves son Abodá Zará, Mejalel Shabbat y no creer en los Rabanán. Pero si tú no comes kasher, dice el Shach, ¿cómo puedes certificar kashrut? Claramente no se puede. Ramos Shefaiste va un paso más allá y escribe que lo mismo se aplica con respecto a lo que el Shach escribió antes. El Shach sostiene que alguien que es hashud, sospechoso por un isur, es hashud por un isur menor, solo si es el mismo tipo de isur. Sin embargo, si se trata de un isur diferente, incluso si el isur es más estricto, se puede confiar con respecto a ello. O sea, de acuerdo a la Moshe Feinstein, uno que, por ejemplo, no come kasher, sí podría ser testigo de otra situación. ¿No? Va a depender. Ahora, Ramos Feinstein dice que este din solo aplica si el isur no se hace sobre una base constante. Por lo tanto, si alguien hace un isur de manera constante, no se puede confiar por un isur más indulgente. Es decir, si todos saben que esta persona siempre no come kasher, obviamente tampoco se va a confiar en él en algo que a lo mejor no es tan importante como el kashrut, quizá otro tema, por ejemplo, chatnes o alguna otra prohibición, que muchos no se preocupan mucho. ¿No? Tampoco. ¿Por qué? Porque si no cumplen esto, ¿por qué vamos a confiar en otros? Sobre todo cuando es algo cagua. Ahora, no es lo mismo que alguien una vez no comió kasher, a pesar de que todo el mundo se enteró que no comió kasher, pero fue algo esporádico, no es que en verdad la persona no coma kasher nunca. Y el Shulchan Aruch, como posee, que alguien que no es preocupado, alguien que no cumple en las tres más importantes que dijimos, Abodá Zará, Shabbat, y que no cree en Rabanán, esa persona no es creíble en ningún otro tema. Están Afilu, en Kashrut, que no está dentro de esos tres que son los más graves, pero obviamente no puede servir para ser un Mashiach. Por eso alguien que es Mejalel Shabbat no puede trabajar de Mashiach Kashrut. Ahora, el Bet Hillel cita el Tevuot Shor y añade que hay una cuarta categoría que también es relevante, ¿ya? Y que es la de no comer kasher. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el no comer kasher es una falta a la identidad yudí, porque uno de los símbolos del judío es comer kasher. Se sabe, cuando uno habla de yudí, que no puede, por ejemplo, comer carne con leche, que no puede comer cerdo. Entonces, Abodá Zará, obviamente grave, porque el yudí cree en un Dios único. Mejalel Shabbat. El Shabbat es parte del pueblo judío. No creer en los sabios, no creer en la Mishnah, en la Gemara, en el Zohar, en los Jajamim. Claramente, el pueblo judío, el pueblo del libro, tenemos la Torá. Y por último, no comer kasher también es un símbolo. O sea, se fijan los cuatro averot que son
simbólicas del pueblo judío, si uno no las cumple, digamos que no puede ser creíble en nada. ¿Por qué? Porque se pondría en duda el estatus judío. ¿Ya? Como vamos a ver en otros shurim más adelante. Por ejemplo, cuando uno quiere invitar a un judío secular a la casa en Yom Tov, hay toda una discusión si lo podemos invitar. ¿Por qué? Porque uno no puede, por ejemplo, cocinar para un no judío en Yom Tov. Pero este es un judío mumar. Pero resulta que hay una discusión en los poskim si el judío mumar se considera yudí o se considera como un goy. ¿Ya? Hay toda una discusión. Muchos lo consideran como un goy, por mucho que sea yudí, pero en el momento en que no cumple es como un goy para muchos efectos. Por lo menos para el tema de la kedushá, sí hay un efecto. El Ramá entonces escribe que aquel que es hashud, sospechoso, o se sospecha de él por algo que a la gente no le parece una verá, no se llama hashud. Sin embargo, para esta cosa él no es de confianza. Porque de repente hay ciertas costumbres o cosas actitudes que en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad no son tan mal vistas, que a lo mejor para el resto de las comunidades del mundo sí, pero hay ciertas cosas que para una comunidad no es mal vista. A lo mejor comer kasher, comer en un restaurante no kasher, pero no sé, ir a comer ensalada y todo es algo normal, a lo mejor. Es como algo stam que lo pueden hacer. A lo mejor para ellos es normal y no está prohibido, pero supongamos que eso mismo, esa persona lo hace en otra comunidad lo van a ver mal. Dice, oye, estás comiendo en un restaurante no kasher, aunque esté comiendo comida kasher, por ejemplo, ensalada, que está kasher. Pero el hecho de que esté en un restaurante no kasher ya hay un problema y una negatividad, y eso está mal visto y está prohibido en muchas comunidades. Pero en otras comunidades está permitido. Entonces, en esa comunidad, no es como no se hashur, no se preocupan por ese tema, entonces no sería considerado una verá y podría ser de confianza para cualquier otro tipo de cosa. ¿No? El Shah y el Taj preguntan sobre este ramá. ¿Cómo este caso es diferente al caso en el que la gente sabe que se trata de una verá? Porque incluso en el caso de que la gente sabe que es una verá, la persona es hashud para esto y es creíble para otras cosas, incluso si la gente no cree que sea una verá. Y al hashud no se le cree por la misma cosa. Por lo tanto, trae tres respuestas el Shah. Primero, la diferencia es la relación con los isurín que son más indulgentes. En el caso en que la gente sabe que algo es asur, un hashud no es creíble por un isur más indulgente. Sin embargo, si la gente no sabe que es asur, el hashud es creíble por un isur que es más indulgente. Y también la diferencia es la relación con ser un testigo. Si la gente sabe que es asur, el hashud no puede ser un testigo kosher, un ed. Y el ramá no está diciendo que si la gente no sabe que es asur, el hashud puede ser un testigo. O sea, aquí no está hablando de testimonio, ya por ir a un beidín y ser parte de un beidín o como testigo de un beidín. También la diferencia es cuando se hace la toma de posesión. Por ejemplo, si la gente sabe que es Azur, el Hashur no es creíble incluso si él jura. Y el Ramá también nos está diciendo que la gente no sabe que es Azur, se cree que es Hashur si jura. Está hablando de la persona hace empieza a jurar frente al Bedín y dice que pudo ver o no pudo ver algo, ya como testimonio. ¿Qué pasa con los anusim? Es interesante el tema de los anusim. ¿Y por qué? Porque el anus se considera un yudí, pero es un yudí que al público no cumple, pero en privado sí cumple. Pero si la gente lo ve no cumpliendo, entonces debiera ser alguien que es hashud de tal o tal haberá, entonces, y sobre todo si supongamos que hace abodazará en público, entonces no debería ser considerado para nada creíble lo que él hace. Entonces, en ese caso, como estamos hablando en público, debiera estar descalificado. Pero ¿qué dice el Shulchan Aruch en el Simán 119.6.12? Dice que los anusim que se quedaron en sus tierras, si ellos mantuvieron el kashrut entre ellos y no tuvieron la posibilidad de huir a un lugar en el que ellos son capaces de servir a Hashem, pueden ser confiables para Shejitá y no hacen asur el vino que tocan. Es decir, pueden lishhot sin ningún problema y el vino que tocan ellos no se considera un yain nesech porque ellos en verdad no creen y no hacen abodazará de verdad. ¿Ya? Ahora estamos hablando obviamente de los anusim que son yudí, no los anusim que hoy día uno escucha que dicen que son anusim, en verdad que son descendientes como en 10ª generación de los anusim, pero anusim son yudim, con padre yudim, mamá yudí, y que guardan su judaísmo en forma oculta, se circuncidan, usan nombres yudí
internamente, solamente para el público, usaban nombres no judíos y aparentemente no cumplían como corresponde. Ahora, con respecto al Ger Mumar, dice el mismo Shulchan Aruch, Simán 119, un converso que retorna a su antigua creencia y se vuelve rebelde por temor. De manera similar, un judío Mumar que transgrede debido al miedo por ser asesinado es un judío completo y su shejitá es permitida y el vino no se convierte en azul. O sea, aquí está hablando tanto de un ger como de un judío nativo, que si hacen abodazará por temor y lo que hacen es nada más que por temor a que lo van a matar, etcétera, en ese caso siguen siendo considerados judíos. ¿Por qué? Porque tienen, digamos que tienen una excusa para justificar esta situación. Hay una alajá que se llama Ashabat Beidá, que es devolver un objeto perdido. Uno tiene una obligación de devolver un objeto perdido a un yudí. La pregunta es, ¿uno puede devolver un objeto perdido a alguien que es por ejemplo, un mumar? Dice el Bey Yosef, quien escribe que si una persona toma un objeto perdido y no lo devuelve, niega el cumplimiento de un mandamiento positivo y transgrede dos mandamientos negativos. ¿Ya? Incluso si el dueño del objeto perdido es un rashá, un malvado, y come carne no kosher para su propia satisfacción, es decir, lo hace con kavaná, no lo hace porque a lo mejor tiene una receta médica que tiene que comer taref, sino que lo hace por kavaná con alevosía, para ir en contra de los jajamín, de la Torá, etc. De todas maneras, es una mitzvah devolverle un objeto que perdió. Sin embargo, si come carne que no es kosher como un acto consciente de rebelión contra Dios, es decir, aquí ya va con toda la intención de ir en una afrenta con Dios, no solamente con la persona ni con la comunidad, sino que ya va algo hasbeshal a unir contra Hashem, ahí ya se le considera un apicoros. Y así como está prohibido devolver un objeto perdido perteneciente a un gentil, también está prohibido devolver un objeto perdido a un apicoros, ¿ya? Cuando hablamos de alguien que ya lo hace ir en contra. No sé si con usted estudié Shabbat o no, esto, cuando uno transgrede Shabbat, hay tres tipos de, digamos, tres niveles en la transgresión. Por ejemplo, cuando uno lo hace en privado, cuando la persona lo hace en privado, tiene que, y lo hace Beshogeg, tiene que llevar un corbán hatat, ¿cierto? Hace teshuvá y ya lleva un corbán. Si la persona lo hace en público, está hayab karet. Obviamente también tiene que hacer teshuvá y puede salir del karet, pero mientras no haga teshuvá, está en karet. Es mucho más grave que ya un corbán. Pero si lo hace en público y más encima viene en persona y le advierten y dice, oye, tú lo estás haciendo mal, esto es una verá, ¿acaso no te has dado cuenta que es Shabbat, ya comenzó Shabbat y estás haciendo esta melajá? Pues en ese caso, ya la persona se considera que es culpable de esquilá. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en contra directamente de la Torá, en contra de Hashem, y eso es el nivel más alto, ¿ya? Y en ese caso es como un goy, no se le considera como alguien. Entonces, aquí trae algo muy interesante, que alguien que viola Shabbat en público y lo hace en público, y a pesar de que se le advirtió y se le enseñó de que lo que está haciendo está mal, en ese caso se considera un goy, ¿ya? Y no tiene como se dice, en el beneficio de la misma de que le devuelvan un objeto perdido, como cualquier otro yudí. Entonces, aquí uno se puede preguntar algo, puede decir, bueno, entonces, ¿acaso es mejor no advertirle a los yudim que no son religiosos? Porque si uno lo advierte, de alguna manera le está poniendo una mochila encima. Quizás mejor es no advertirlo, pero por otro lado, si no lo advertimos, a lo mejor nunca va a aprender que lo que está haciendo está mal. O por otro lado, podríamos tomar un camino intermedio. Si sabemos que alguien no te va a hacer caso, mejor no advertirle, pero si sabemos que alguien sí puede ser que no haga caso, quizás en ese caso sea advertirle. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Pero es un tema complejo, ¿no? Sobre todo para aquellos que hacen kirub y están trabajando con gente no religiosa. Ahora, con respecto al patacum, el Pejete Shuba trae el nombre del Tiferet de Moshe, que el pan de un mumar es mutar, ya que no hay prohibición de casarse con la hija de un mumar. Sin embargo, el Shaharin Metsuyanin Bealajá aporta que el Marak Shik sostiene que el pan de un mumar tiene el din de patacum. Entonces aquí tenemos más que en los poskim. Los jaronim sí, el pan de un mumar, de un judío no religioso, se considera pat akum o pat Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un mahloque, como les dije anteriormente,
En los poskim, si un judío no religioso, y esto incluye un ger no religioso que vuelve atrás a sus antiguas creencias, se considera todavía yudí o se considera un goy. ¿Ya? Entonces va a depender de esa discusión, es si lo consideramos o no. Ahora, esto no significa que el pan sea kasher solo porque consideremos que no es Pat Israel, porque obviamente si uno va a la casa de un judío no religioso y cocina pan, aparte de que pueda ser Pat Israel o Pat Akum, el problema mayor acá es que los ingredientes pueden que no sean kasher, y ahí existe otro problema, hay un problema propiamente tal del kashrut, no solamente del Pat Israel o Pat Akum, que dentro del kashrut el tema de Pat Israel o Pat Akum es del nivel más bajo, o sea, por lo menos es lo menos importante. Aquí lo más importante es que no hayan ingredientes no kasher. Ahora, una vez que la persona hace teshuvá, el judío, el ger hace teshuvá, de acuerdo a la Torah, no requiere tevilá. Pero Mide Rabanán, o Jajamín, dice el Ramá, solicitan que haga tevilá. Así escribe el Rey Yosef, que si un ger regresó a su vida anterior y ahora hace teshuvá, mi caradín no requiere tevilá y solo debe ser aceptado por un beidín lejatjila. Y aunque haga tevilá, esto es solo de acuerdo con los Jajamín. Es decir, Mide Rabanán sí requiere tevilá y kabalata mitzvot. La halajá es que de acuerdo al Mejaber, que no especificó la tevilá como parte de la teshuvá para el ger. Si este ger extravió su camino, aún es como un judío humano, y su Kedushá de Israel se mantiene, por lo tanto, no requiere tevilá. Pero el Ramá posee que Midoraita, si bien no requieren tevilá los mumarim, de todas maneras, Mide Rabanán sí requiere hacer tevilá y kabalata mitzvot. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia entre el Shulchan Aruch y el Ramá. Ahora, el proceso de Giur, hoy en día, de más C. Antiguamente el proceso de Giur podría tomar muy poco tiempo. Más que todo era la confesión, ¿ya? Eh, y la aceptación, y Tevilá y Milá, y listo, con eso era Aspik para, para ser considerado para Gerut. Hoy en día la cosa ha cambiado. Hoy en día es que el proceso dure alrededor de 10 meses a un año. Y en Israel nuevamente el curso de Giur son 10 meses y obviamente se le investiga previamente sus motivaciones, se le hacen Beidín, varias visitas al Beidín durante el proceso de conversión y solo después de que se ha comprobado que la persona que está buscando la conversión tiene una intención correcta, se le pasa por la mikve, obviamente primero la milá, la tevilá, etc. También es muy importante, yo no sé si eso se hace en la Rabanut, no sé, pero yo creo que he escuchado de Beidín que lo están haciendo hoy en día también, que es exámenes médicos mentales, ya para saber si la persona cuando se está convirtiendo está con todas las condiciones mentales para poder hacer un proceso de conversión. Yo creo que eso es muy importante, ¿ya? Evaluar la condición psicológica de la persona. ¿Ya? Pero normalmente, como les decía, el proceso es 10 meses, estudio, a pesar de que el Shulchan Aruch dice que solamente se requiere que estudie algunas de las halajot básicas, algunas de las halajot más complejas, eh, y era suficiente. Hoy en día no, hoy día se pide más, se estudia más, eh, y además que están más dadas las condiciones para que se le enseñe. Y antiguamente era más difícil que el rap de la comunidad se dedicara al ger, a enseñarle y todo, porque era el único que sabía leer en hebreo, era el único que sabía. Hoy día es mucho más factible tener tiempo para preparar o tener personas que preparen a otros para su conversión, entonces por eso hoy día es mucho más simple. Entonces, eso es, con eso terminamos el volumen 1. Vamos a seguir la próxima clase con el volumen 2 y no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda antes de terminar. Sí, Rab, yo tengo una pregunta. Conocí un caso, un hombre se quería convertir y el Beit Din, un hombre grande, ya tenía 30 y pico de años, y estaba soltero. Y el Beit Din lo rechazó, no lo rechazó, le dijo que se buscaba. Eh, Después
Beit Din porque no quería, parece, seguir las mitzvot. Ella sí era judía, todavía no se había casado, ¿no? Obviamente, pero la pregunta es, ¿se puede? O sea, ¿está bien eso? Que lo hayan rechazado. Lo, lo rechazaron porque estaba soltero y le pidieron que se casara primero con una goya, ¿cierto? Sí, No, 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 no. es que se te corta el audio, por eso no te escuché muy bien. Se te va y como que lo apagas, ¿no? Ah, Discúlpame. No, él, ahí me escucha bien. sí, No, ok. Él, el Beidim le pide que busque una candidata para casarse judía ya. ah, judía, Eh, ya. sí, ahora la comunidad no era muy observante y la chica tampoco era muy observante. Ahora él presenta la candidata ante el Beidim y Te corta el audio, te corta sí, el micrófono se te apaga. ahí está. Entonces él presenta la candidata ante el Beidim ¿Sí? después de unos cuantos meses, porque tuvo que buscar y Y siendo Goy, él conseguir y qué busca, sé yo, y que esté dispuesta a casarse. ¿Eh? siendo Y, Goy, y bueno, no, claro, porque él todavía era un goy y ella era judía, raro. y bueno, la cuestión es que no lo aceptaron, tuvo que hacer otra conversión y al final se convirtió, pero con otra, tuvo que venir acá a Israel a convertirse, sin la esposa, sin... Ya, raro, súper raro. No, nunca escuché de algo así, que al Goy, durante el proceso de conversión, le permitieran buscar una novia, una novia judía. De hecho, acá en Israel se han dado casos de personas que se han puesto de novios estando en proceso de conversión y la Rabanut le ha cerrado la carpeta. Por ejemplo, yo cuando estaba en Beersheba, creo yo, me llama un chileno para preguntarme si yo lo podía ayudar. Le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Dijo, lo que pasa es que yo soy chileno, vivo hace, no sé, 3, 4 años en Israel, ya, no judío. Y le dije, pero ¿cómo llevas viendo? Sí, me vine para acá y me quedé acá y, y- y resulta que tengo una novia judía y de hecho quedó embarazada con la novia judía. Y ahora se quiere convertir, fue a la Rabanut para abrir carpeta y la Rabanut le dijo, no, este señor no la vamos a convertir acá. Porque cómo si quiere convertirse y está con una relación con una mujer judía y más encima dejó un hijo. No. La cuestión que el tipo quería que si yo podía hacer algo, y le dije, ¿qué puedo hacer? Si la Rabanut ya te dio una respuesta, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, ¿qué te puedo hacer? No te puedo ayudar a convertir. Aunque te ayudara a convertir de forma privada, en Israel no es válido, tienes que convertirte por la Rabanut. El asunto es que él quería irse de Israel para poder convertirse fuera de Israel y no lo dejaban salir porque más encima, como tenía un hijo, tenía que tener la pensión, arreglar el tema de la pensión legalmente. Pero sobre la misma no podía trabajar legalmente en Israel porque no estaba legal en Israel. O sea, era todo un balagán así muy raro. No podía Wow. salir, sobre la misma no podía trabajar. O sea, era un desastre. No sé qué habrá pasado con él. Estoy hablando hace 8 años atrás. También conocí el caso de un muchacho colombiano o brasileño, no me acuerdo, que vino a convertirse acá. Tenía una conversión antes, pero que no estaba kasher, vino acá a Israel, que estaba convirtiendo, y cuando fue al Beidín, al rabino se le salió, frente al Beidín, el rabino que lo acompañó, para decirle, sí, hay que ayudar a este muchacho que se convierta rápido porque está de novio. Y el Beidín le pregunta, ¿novio de qué? No, con una muchacha judía de no sé qué ciudad de acá. Y el Beidín dijo, ¿pero cómo?
Si usted no es judío, ¿cómo está de un novio con una judía? Lo mandaron, tuvo un año esperando que lo volvieran a llamar para ver si le daban la posibilidad de convertirse. Lo tuvieron un año esperando para darle una respuesta, si le abrían carpeta. Su proceso que podría haber durado 10 meses, porque él era Bajur Yeshiva, estudiaba en una yeshiva a tiempo completo acá en Israel. Al final su proceso se demoró como 3 años, porque justamente por esta situación lo hicieron esperar así como castigo, como sanción. Yo no sé si eso es una política de la Rabanut, o fue que ese Beidín tomó esa decisión en ese momento, porque no todos los Beidín de la Rabanut son iguales, porque son diferentes Dayanim. Entonces, es un tema, hay cosas que realmente pasan en los Beidín, pero no sé si vieron la noticia, hoy día salió en el periódico acá en Israel, que el rabino, el Rav Lau, dijo que iban a parar todas las conversiones en Israel. Todas las conversiones. No se van a hacer más conversiones hasta que se caiga la ley que están promoviendo. Y el gobierno dijo que la ley se iba a hacer sí o sí. Entonces hay una pugna. Y que todos los que están ahora en proceso de conversión acá van a congelar todo. Una lástima que por un problema político hagan sufrir a la Mashiach. gente. Hagan sufrir a la gente. Están haciendo sufrir a la gente gratuitamente. El Ram Melamed acá, Ram Melamed acá del Ishuf, no sé si viste la noticia que salió hablando en un periódico de acá de Israel, que él está a favor de la reforma, que él dice que alágicamente el pueblo de Israel siempre ha sido juzgado por los rabinos locales y no por una rabanut central, sobre todo en temas de conversiones. Cada rabino local tiene que ver ese tema de las conversiones, en una entidad externa. Entonces él está a favor del Estado. Obviamente se le fueron en contra a los rabinos jaredí. Sí. Así que Eso es política, ¿no? sí, es que, insisto, Es pura política. están haciendo sufrir a la gente. Hay gente que está sufriendo que no se ha podido casar porque le están parando sus conversiones. Yo estoy de acuerdo con que hay que sacar el monopolio. Ahora, si fuera eficiente la Rabanut, está bien, no habría crítica. El problema es que no está siendo eficiente, como el tema del kashrut. No es eficiente. En el kashrut rechazan todo y después tú escuchas de restaurantes que están certificados por la Rabanut que el Mashiach va una vez a la semana, una vez al mes, a visitarlo. Y ellos discriminan otras kashrut, pero resulta que la kashrut de ellos, entonces ahí tú dices, Sí. hay algo que no está funcionando bien, algo no funciona bien. Entonces, no sé si alguien más tiene una pregunta, Isaac, o antes de terminar. No. Entonces, bueno, Srat Hashem, nos vemos en la próxima clase. Y estamos en contacto, cualquier duda o consulta. Que esté muy bien. Cuídense. Bye.